Muy bien, vamos entonces a iniciar la reunión con lo que corresponde a farmacología inmunológica primero. Acá tenemos nosotros los fármacos que actúan regulando la expresión génica. En realidad, dentro de este grupo que regula la expresión génica se encuentra fundamentalmente los glucocorticoides, ¿no? Entonces, lo que hacen los glucocorticoides en realidad es justamente producir una inmunosupresión. eh, Pueden, como dijimos en algún momento, aumentar también la síntesis de algunas proteínas, pero desde el punto de vista de la inmunomodulación, el efecto es fundamentalmente inmunosupresor. Ya sabemos que los glucocorticoides, al ser liposolubles, cruzan la membrana, tienen receptores que se encuentran en el citosol. Hay que separar a las chaperonas o proteínas de shock térmico para que se forme el complejo glucocorticoide receptor. Este es translocado, ¿no? Ingresa al núcleo y en el núcleo puede hacer dos cosas, ¿no? Inducir o reprimir. El proceso de inducción dijimos que podría participar en la formación de receptores beta, por ejemplo, podría participar en la síntesis de la lipocortina, que es una proteína que tiene efectos antiinflamatorios, pero desde el punto de vista inmunológico lo más importante es la represión. Entonces podemos ver que puede su unión interferir con la activación en otros segmentos del ADN. Puede, por ejemplo, bloquear la actividad del factor nuclear kappa de tipo beta, entonces ya no se forman citoquinas, no se forman quimoquinas, moléculas de adhesión, proteasas, la misma fosfolipasa o ciclooxigenasa ya no se formarían. Y algo similar sucede cuando se ubica próximo, por ejemplo, al sitio de unión de la proteína activadora de tipo 1, que también es un modulador transcripcional que favorece la síntesis de citoquinas y otros mediadores inflamatorios. De manera que como inhibidor de la expresión génica, el glucocorticoide es uno de los más utilizados, es un inmunosupresor importante que ejerce sus efectos de manera represiva, ¿no? Haciendo uso del efecto de la represión. En cuanto a los que ya son citotóxicos, ¿no? Los que tienen un efecto tóxico para la célula, en primer lugar tenemos a los antimetabolitos, ¿no? Estos antimetabolitos destaca en primer lugar el metotrexato o metotrexate. Acá lo podemos ver, el metotrexato. El metotrexato o metotrexate, entonces, es un fármaco que actúa en primer lugar uniéndose a los glutamatos, ¿no? Que existen en el interior de las células. Principalmente se utiliza pues para las células hematopoyéticas, fundamentalmente los linfocitos, ¿no? Entonces, pero puede utilizarse en otros tipos también de problemas incluso neoplásicos. Acá lo estamos viendo como inmunosupresor, entonces ya lo comentaremos brevemente como antineoplásico. Este metotrexato, luego de formar un complejo con los poliglutamatos, va a inhibir dos enzimas claves, ¿no? Una de estas enzimas es la aminoimidazol carboxamida, ¿no? Que no importa a veces los nombres, como yo les digo habitualmente, no memorizarse todos los nombres a veces es un poco fastidioso, pero lo importante es entender que esta enzima es la que sintetiza o participa en la síntesis de la inosina monofosfato. Después va a aparecer la adenosina monofosfato, ¿no? También debe estar por acá la guanosina monofosfato, de manera que bloquea la síntesis de novo de las purinas, ¿no? Mediante esta vía que tiene que ver con la aminoimidazol carboxamida, ¿no? Reductasa. Entonces, esta vía permite que inhiba la síntesis de purinas. Por el otro lado, el metotrexato unido al poliglutamato, que este es el efecto más conocido, inhibe a la dihidrofolato reductasa. Entonces, el ácido dihidrofólico ya no se convierte en ácido tetrahidrofólico. Y al no formarse el ácido tetrahidrofólico, entonces no va a haber transferencia de grupos metileno o metilén que son necesarios para convertir a la uridina monofosfato en timidina monofosfato, ¿no? Y obviamente luego citidina, ¿no? De manera de que por esta vía inhibe la síntesis de novo de las pirimidinas. En pocas palabras, podríamos decir
que el metotrexato bloquea tanto la vía de síntesis de las pirimidinas como la vía de síntesis de las purinas, ¿no? Acá están las enzimas, acá está la ICAR transformilasa, ¿no? Aminoimidazol carboxamida transformilasa y la dihidrofolato reductasa. Ambas enzimas, como dice la figura, son bloqueadas por los poliglutamatos del metotrexato, ¿no? Acá está el medicamento y primero tiene que unirse a los glutamatos. Se considera que además el metotrexato puede tener otro efecto inmunosupresor. Al liberar adenosina monofosfato, al liberarse de las células porque no se está convirtiendo o no se está procesando para formar nuevas purinas, esta adenosina monofosfato libera la adenosina, ¿no? Pierde el fosfato y libera la adenosina. Y la adenosina, actuando en su receptor A2, va a hacer que algunos linfocitos, como el que está en la figura, se bloquee en algunos linfocitos, ¿no? Se En produzca ese un tiempo valía. bloqueo de, perdón, ya tuve que mutear a su compañero, se bloquee la actividad del factor nuclear kappa de tipo beta. Al no funcionar el factor nuclear kappa de tipo beta, entonces no se van a transcribir diversos tipos de citoquinas. Entonces es otro mecanismo de acción complementario que sigue la vía de la adenosina y que tiene el metotrexato, ¿no? Entonces un mecanismo era inhibidor de la síntesis de purinas y pirimidinas y el otro un mecanismo que interfiere con la transcripción del factor Estaba más nuclear chivolo, kappa un patita venía así de tipo y beta. con su mochilita. A ver, le vamos a agradecer, por favor, para no tener que estar muteándolos, que no activen su micrófono o mantengan el micrófono apagado. Bien, en cuanto a los antimetabolitos, ya diferentes al metotrexato, tenemos a la satioprina. Como estaremos entendiendo ya, estos fármacos en realidad se convierten en compuestos que bloquean las vías de síntesis de purinas, pirimidinas o de ambas. Y en el caso de la satioprina, por ejemplo, vemos que la satioprina en realidad es un profármaco que se convierte en 6-mercaptopurina y esta 6-mercaptopurina sufre la acción de diferentes enzimas. Acá está la santina oxidasa, la hipoxantina fosforribosiltransferasa, la tiopurina metiltransferasa. Son enzimas que ustedes recordarán, me imagino, por bioquímica. De manera que al sufrir la acción de estas enzimas se producen metabolitos que van a competir con los metabolitos normales, ¿no? Acá, por ejemplo, actúa la inosina monofosfato deshidrogenasa y se forman metabolitos anormales, digamos, que compiten con, en este caso, las purinas que son necesarias para la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces es un mecanismo competitivo y que va a disminuir la síntesis de las purinas y de paso la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces acá está más o menos lo mismo, ¿no? Mostrando los metabolitos anormales que evitan o interfieren con la síntesis de las purinas, que es el mecanismo principal que tiene la satioprina. Otro antimetabolito interesante es el micofenolato mofetilo. Estos medicamentos, al ser inmunosupresores, típicamente el micofenolato, se utilizan, por ejemplo, en los trasplantes, ¿no? Cuando se va a hacer un trasplante renal, se necesita que no haya rechazo por parte del huésped y eso se puede conseguir con el uso del micofenolato mofetilo, por ejemplo, ¿no? Dentro de los fármacos que se usan de esta manera. ¿Qué hace el micofenolato mofetilo? Inhibe una enzima que se llama inosina monofosfato deshidrogenasa. Esta enzima participa en la síntesis de novo de las purinas, ¿no? Entonces, al inhibir esta enzima, ¿no? Reduce pues la disponibilidad de guanosina monofosfato y por tanto de purinas para la síntesis del ADN. Este efecto es particularmente importante en los linfocitos T y B, ¿no? Además de las células gastrointestinales, pero en los linfocitos T y B. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar que la síntesis de purinas también se puede hacer por una vía que se llama de rescate, ¿no? Es decir, se pueden utilizar intermediarios para formar las purinas, no empezar desde cero. Pero como los linfocitos T y B no pueden usar la vía de rescate y tienen que empezar desde cero para formar sus purinas, entonces el micofenolato, al bloquear esta enzima, bloquea la vía de síntesis de novo. Como estos linfocitos, ya estamos diciendo, no utilizan vía de rescate, obviamente
no pueden sintetizar purinas y van a sufrir un proceso de apoptosis. Entonces, es la característica del micofenolato mofetilo. Interesante, repito, que este medicamento afecte particularmente a los linfocitos, tanto T como B, ¿ya? Debido a que estos no pueden utilizar vías de rescate. Otro antimetabolito interesante es la leflunomida, ¿no? La leflunomida va a inhibir una enzima, ¿no?, de hidroorotato deshidrogenasa, que está por acá. Esta es la vía de síntesis de las pirimidinas. Comienza en bicarbonato, glutamina, ATP, ¿no? La carbamoil-fosfato sintetasa. Entonces, hay una serie de enzimas acá, aspartato transcarbamilasa, y una serie de enzimas que forman parte de la vía de síntesis de las pirimidinas. Dentro de esas enzimas hay una que se llama la dihidroorotato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, esta enzima va a ser inhibida de manera que no se forme el orotato, luego no se forma la uridina y no va a haber uridina trifosfato, ¿no? Y de esa manera, pues tampoco se van a formar las otras pirimidinas, ¿no? Como la timidina. Entonces, esa es la acción de la leflunomida. Como están viendo ustedes, interfiere con vías de síntesis. Es la característica de los antimetabolitos, ¿no? Bloquear las vías de síntesis de purinas y o pirimidinas y de esa manera conducir pues a una inhibición de la síntesis del ADN. Otro grupo de fármacos que ya no son antimetabolitos, ¿no? Hablamos primero de los supresores de o bloqueadores de la regulación génica. Hablamos de los corticoides. Luego hemos mencionado varios antimetabolitos. Hemos hablado de metotrexato, de azatioprina, de micofenolato mofetilo y leflunomida. Otro grupo de fármacos que también tiene actividad inmunosupresora son los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida. En realidad, la ciclofosfamida es un antineoplásico, o sea, se usa para el tratamiento del cáncer, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado que también puede ser útil debido a su capacidad de formar, pues, aldofosfamida o carboxifosfamida, formar metabolitos que pueden, alquilar el ADN, incorporarse al ADN, producir rupturas, ¿no?, desestructuración del ADN y muerte entonces de la célula, en este caso inflamatoria. Lo mismo puede hacer con la célula del cáncer, ¿no? El agente alquilante tiene grupos alquilo, que son grupos CH3, ¿no? Eh, Metil, propil, butil, esos grupos que estudiaron ustedes en la química orgánica, los adiciona al ADN y esa adición de ADN tiende a generar una fragmentación, una ruptura, ¿no?, que al querer ser reparada, al participar en enzimas de reparación, tienden a romperlo cada vez más, ¿no? Entonces eso termina desestructurando el ADN y conduciendo a la muerte de la célula, ¿no? De manera que ese mecanismo de acción de la ciclofosfamida. La ciclofosfamida tiene algunos metabolitos, ¿no?, como el aldofosfamida o la carboxifosfamida, que tienen las actividades, pues, alquilantes. Pero hay un metabolito final que se llama la acroleína y que puede ser tóxico para la vejiga. Entonces eso lo vamos a recordar nuevamente cuando veamos algo de antineoplásicos. El uso de ciclofosfamida, entonces, tiene que ir acompañado de una buena hidratación, de una buena cantidad de agua, porque si no, este metabolito tóxico se pega a la mucosa de la vejiga y produce sangrado. Entonces produce orina con sangre, ¿no? Produce hematuria. Entonces hay que tener esa precaución siempre que se usa ciclofosfamida. Entonces, en resumen, tenemos acá algunos agentes citotóxicos que tienen un efecto, pues, se llama a veces también citopático, promover la apoptosis, interfiriendo, como hemos dicho, con la síntesis de las purinas, de las pirimidinas, ¿no? A veces con una, a veces con otra, a veces con las dos, y conduciendo a la muerte de la célula. Ahí está el metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetilo, leflunomida y ciclofosfamida, ¿no?, dentro de los fármacos que hemos comentado. Entonces, en términos de la capacidad para actuar, el metotrexato, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de ingresar a los tejidos muy grande, ¿no? Y un metabolismo hepático importante. Este metabolismo hepático
y el riesgo de hepatotoxicidad que presenta hace de que esté contraindicado el consumo de alcohol cuando se usa metotrexato. Es una cuestión importante porque los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, se tratan con metotrexato, ¿no? Y el paciente pues a veces quiere ingerir alguna cantidad de etanol, no estamos hablando de cantidades grandes, pueden ser aún pequeñas, y en esas circunstancias el riesgo de efectos adversos aumenta, el riesgo de hepatotoxicidad se incrementa. Entonces, ese es un problema con el metotrexato. Después, como interfiere con purinas y pirimidinas, puede suprimir la médula ósea y, como sucede con la mayoría de estos medicamentos, lesionar las mucosas. Ustedes saben que estos fármacos tienen acción sobre todas las células que están en replicación rápida. Entonces, hay células en replicación rápida en la mucosa del tubo digestivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso es así, cuando se usa metotrexato, se pueden producir úlceras en la boca o úlceras en el recto, debido a que el metotrexato no solo actúa en las células nocivas, digamos, en las células inflamatorias, en los linfocitos, sino en toda la médula ósea y en las células de la mucosa. Aquí están algunos de sus usos: artritis reumatoide, la leucemia linfoblástica, la psoriasis, que es un trastorno casi neoplásico de la piel, donde también puede ser útil el metotrexato. La satioprina, que a diferencia del anterior es un profármaco, no es un fármaco activo, tiene que convertirse en 6-mercaptopurina. También produce una disminución de los glóbulos blancos, ¿no? Y por ahí hay problemas cuando hay insuficiencia hepática o renal, ¿no? Si el hígado o el riñón no están funcionando bien, se puede acumular la satioprina. ¿En qué caso se usa? En el rechazo al trasplante, también en el lupus, en la artritis reumatoide, dentro de las enfermedades más características. Micofenolato mofetilo, dijimos que tenía un lugar importante en los trasplantes, aquí está. En realidad es un profármaco porque tiene que convertirse en el ácido micofenólico, pero digamos, lo más relevante no es tanto esta conversión, sino que la inhibición de la enzima, ¿se acuerdan que dijimos inosina monofosfato deshidrogenasa? Lo hace un poco selectivo para los linfocitos. Tiene poco efecto, no vamos a decir que no tiene, pero tiene poco efecto sobre los neutrófilos. Es más selectivo para los linfocitos. Dijimos porque los linfocitos no tenían vía de rescate y el micofenolato mofetilo entonces inhibía la vía de síntesis de novo, ¿no? La vía de síntesis desde el principio. Y si esa vía se inhibe y como no hay vía de rescate, iban a ser más afectados los linfocitos. La depresión de la médula puede generar neutropenia y anemia, a veces importante, ¿no? Y es uno de los fármacos que tiene ciertos efectos metabólicos, como aumentar la glucosa y el colesterol. El uso principal es en trasplantes, ¿no? Para evitar los rechazos de los trasplantes, ¿no? La respuesta es celular que trata de rechazar al trasplante, sobre todo el trasplante renal, ¿no? Bueno, igual que en la satioprina, se usa en artritis reumatoide, se usa en lupus, sobre todo en la nefritis lúpica, cuando el riñón está comprometido, ¿no? Y también puede tener utilidad en la psoriasis, ¿no? Pero su indicación capaz más conocida es los trasplantes. La leflunomida, dijimos que inhibía la dihidrorotato deshidrogenasa, inhibía la síntesis de las pirimidinas. Entonces, es un poco más activa en los linfocitos B que en los T. Tiene el problema de que hace que se caiga el cabello. Entonces, estos fármacos se parecen a los antineoplásicos, son citotóxicos, entonces tienen características parecidas a los anticancerígenos, digamos, y el folículo piloso es sensible pues a este tipo de fármaco. Entonces se va a caer el cabello cuando se utiliza leflunomida. También tiene un mayor riesgo de que aparezcan infecciones al disminuir los linfocitos B, entonces ya no hay anticuerpos y aumenta el riesgo de que aparezcan infecciones por hongos o infecciones bacterianas. Y su uso principal, las enfermedades reumatológicas, ¿no? El artritis reumatoide, el lupus, y para la terapia de mantenimiento en el trasplante para que no se rechace. Finalmente, la ciclofosfamida, ¿no? Es un medicamento que tiene más actividad también sobre los linfocitos B. Sin embargo, puede hacer que bajen todos los glóbulos blancos, ¿no? Y aquí está el problema que preocupa un poco más, ¿no? No la cardiotoxicidad que puede haber, sino la cistitis hemorrágica, porque es relativamente frecuente.
Entonces recordarán que dijimos que la ciclofosfamida se convierte en acroleína. Y la acroleína es un metabolito tóxico que si se pega a la vejiga, la mucosa de la vejiga produce lesiones que sangran, ¿no? Entonces orina con sangre. Esa es una característica de la ciclofosfamida. ¿Cómo se puede prevenir? Con una buena hidratación. También hay algunos antídotos que pueden actuar, en este caso como el mesna, que vamos a recordar en su momento, pero la idea es que la hidratación buena puede ayudar a prevenir este problema. Como ven acá, no solo es un inmunosupresor citotóxico, sino también es un antineoplásico, tratamiento de cáncer. Y después se usa en una neoplasia en particular, que es la leucemia, también el síndrome nefrótico resistente a corticoides. ¿Qué pasa? Que en el síndrome nefrótico, ¿no? Cuando se afecta la membrana glomerular y se pierden proteínas en la orina, se debe usar corticoides. Pero a veces los corticoides no producen suficiente respuesta. Por eso dice acá corticoresistente. Quiere decir que los corticoides no han sido suficientes para mejorar esa pérdida de proteínas por filtrado glomerular. Entonces hay que agregar o hay que considerar ciclofosfamida. Y en el lupus, por supuesto, también se podría utilizar. En cuanto a la señalización, seguramente todos recordamos que no basta el proceso de estimulación principal que se da entre el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y el receptor de la célula T, sino que son necesarias coestimulaciones, ¿no? Entonces, interacciones entre proteínas de superficie de la célula T, que está aquí, o la natural killer, y la célula presentadora de antígenos. Se necesita esta interacción complementaria para regular, pues, la actividad de la célula T o natural killer. Dentro de los fármacos que pueden modificar estos sistemas de señalización, vamos a ver algunos como la ciclosporina o el tacrolimus, ¿no? El famoso sirolimus también lo vamos a ver, que interfieren con estos procesos de señalización. Ahora, la señalización no es bloqueada tanto a nivel de la membrana, sino que la señalización que inhibe ciclosporina o tacrolimus o el mismo sirolimus es citosólica. Es decir, hay inmunoglobulinas, anticuerpos que pueden actuar en los receptores que están en la membrana. Es posible, ¿no? Por ahí vamos a ver uno como abatacept, por ejemplo, que puede actuar a nivel de eh, este receptor, justamente CD80-86, ¿no? Por ejemplo, se une a él. Pero los fármacos que están usándose todavía, ¿no? Que están vigentes todavía y que tienen que ver con la señalización, ¿no? Son a nivel de acción a nivel intracelular. Aquí tenemos justamente la ciclosporina y el tacrolimus. Como ven ustedes, hay una cascada que se da desde la membrana celular, ¿no? Y que permite, pues, que se active la llamada calcineurina, ¿no? La calcineurina es una fosfatasa, ¿no? Que va a eliminar el fosfato que normalmente acompaña al factor nuclear activador del linfocito T. Al ser una fosfatasa y quitar el fosfato que normalmente lo acompaña, este va a ser activado y puede promover la síntesis de interleucina 2, que es la más relevante, digamos, en este caso. Y la interleucina 2, como vemos, puede activar la replicación celular y la proliferación de las células. Entonces, acá tenemos, podemos ver hacia la derecha, a la ciclosporina y al tacrolimus. Tanto la ciclosporina como el tacrolimus, ¿no? Lo que hacen es unirse a algunas inmunofilinas, algunas proteínas que se encuentran en el citosol, como la ciclofilina, por ejemplo, y esta unión a estas proteínas se encarga de bloquear la acción de la calcineurina. Normalmente, ¿cuál es la función de la calcineurina? Que además es estimulada por calcio-calmodulina. Normalmente la función de la calcineurina es a la función de una fosfatasa, acabamos de decir hace un momento. O sea, al factor nuclear activador del linfocito T que está fosforilado, lo desfosforila. ¿Ya? Le quita el fosfato. De manera que este factor puede ingresar al núcleo y puede iniciar los procesos de transcripción de interleucina 2. Una vez que se forma interleucina 2, pues activa
activa procesos mitóticos de replicación y también procesos de síntesis de citoquinas y de otras proteínas. ¿Ya? De modo que hay que considerar al ciclosporina y al tacrolimus como inhibidores de la señalización, que si bien están en relación con la señalización principal, lo que hacen al final es bloquear pues la transcripción de interleucinas importantes para la replicación o la proliferación de las células. Por su lado, el sirolimus o sirolimus, como dicen algunas referencias, va a interferir con la actividad de la proteína mTOR o simplemente TOR, ¿no? Esto parece el héroe de Marvel de la película, bueno, pero así se llama la proteína TOR, ¿no? Como vemos acá, estas proteínas de tipo TOR, pueden ser algunos subtipos, tienen diferentes funciones, ¿no? Amplias pero diferentes. Por ejemplo, la TOR1 está relacionada con la síntesis de proteínas y de lípidos, con la formación de los lisosomas y con la señalización de los factores de crecimiento. Esa es la función de la TOR1. Mientras que la TOR2 está más relacionada con lo que es el remodelamiento del citoesqueleto, la proliferación y crecimiento de las células, el transporte de algunos iones y la sobrevivencia de las células. Entonces, estas proteínas tienen acciones transcripcionales. Para producir estos efectos, tienen que actuar a nivel nuclear, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando la proteína está activa, ¿no? Está en estado on, está encendida, digamos, la proteína TOR está encendida, entonces se van a formar citoquinas y se van a formar moléculas transcritas, ¿no? O sea, va a haber una transcripción, muchas de ellas con funciones inflamatorias, ¿no? Entonces, es parte de lo que sucede en un proceso como la artritis reumatoide, por ejemplo, lo que puede pasar en algunas otras enfermedades del colágeno que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sirolimus? El sirolimus se une a una inmunofilina y en conjunto los dos van a bloquear a la proteína TOR, o sea, del estado encendido o activo, lo van a pasar al estado apagado, ¿no? Al estado apagado. Una vez que se ha ubicado, se ha colocado en el estado apagado, ya, un momentito, vamos a ver. Entonces ya no hay síntesis de las proteínas, pues, proinflamatorias. A ver, por acá tenemos una pregunta. Dice, ¿y los MAP, por ejemplo, la artritis reumatoide, rituximab, es el más recomendable por su unión al CD20? ¿Se considera citotóxico e inhibidor de la señalización? Ya correcto, Yair, es una pregunta relevante, aunque no hemos llegado todavía a ese punto, ahorita la vamos a mencionar, pero podemos ir diciendo que el término MAP se refiere a anticuerpos monoclonales, o sea, la terminación MAP que menciona Yair se refiere a anticuerpos monoclonales, ¿no? De manera que son relativamente selectivos, no solamente pues está el rituximab, ¿no? Está el infliximab, ¿no? El daratumumab, sí, terminan en MAP, ¿no? Entonces, es una familia grande de anticuerpos monoclonales que está en continuo, pues, en continua renovación, en continua exploración. Es muy interesante. ¿Y qué hace el anticuerpo monoclonal en el caso del rituximab? Lo vamos a comentar en un momento, pero algo podemos adelantar. Se une el receptor CD20 de la superficie del linfocito, entonces interfiere con su maduración, inclusive con su actividad, y puede promover hasta la apoptosis del linfocito. Ahorita pasando el policía de tránsito. Entonces, al actuar de esa manera, no va a inhibir todo lo que es la síntesis de inmunoglobulinas, porque el linfocito B se convierte en célula plasmática y a partir de ahí se forman inmunoglobulinas. O sea, es un papel más en la inmunidad humoral que en la inmunidad celular. Esto es beneficioso también en la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Y en algunas otras enfermedades autoinmunes. Entonces, tiene su lugar ahí el medicamento, ¿no? Sí, es más o menos lo que podríamos decir por el momento. En unos minutos vamos a hablar un poco más sobre específicamente. Entonces, aparte de inhibir la estimulación, como hemos visto, acá la señal depende del receptor de célula T, ¿no? Para producir la estimulación. Entonces, utilizando ciclosporina, tacrolimus o el mismo sirolimus,
se puede inhibir la señalización que depende de, el receptor de la célula T. También se puede inhibir la coestimulación, y acá el fármaco, uno de los más conocidos, es el abatacept. Entonces, aparte de la interacción receptor complejo mayor histocompatibilidad, tiene que haber una interacción, una coestimulación, por la interacción CD80-86 con CD28, que es lo que normalmente debe suceder. Pero el abatacept, como ven, es una proteína un poco, digamos, creada por el hombre, tiene una porción de inmunoglobulina y otra porción proteica de alta afinidad, acá podemos verlo en la parte inferior, uniéndose pues justamente al receptor de la célula presentadora de antígenos CD80, CD86, ¿no? Entonces, al unirse a la CPA, a la proteína de superficie del CPA, evita la activación de la célula T. Eso nos hace recordar, hay otros, belatacept, dice por acá, por ejemplo, no hay algunos otros, pero el abatacept es uno de los más conocidos. Decíamos, eso nos hace recordar, seguramente que todos lo tenemos presente, que para activar una célula T no es suficiente con la interacción entre el receptor de la célula T y el complejo de histocompatibilidad. Se necesita que la célula presentadora de antígeno también utilice coestimulación, ¿no? Y esa coestimulación depende de otros receptores de la superficie. Entonces, si se bloquea la coestimulación, no va a haber activación, proliferación y producción de mediadores inflamatorios en la célula T. Entonces, ese es un aspecto que podemos por ahí recordar. Entonces, dentro de los inhibidores de la señalización, acá hemos listado a aquellos que están relacionados sobre todo con el receptor de célula T. O sea, inhibidores de la señalización principal, digamos, no inhibidores de la coestimulación, sino de la señalización, de la vía principal. Ahí está la ciclosporina, el tacrolimus, el sirolimus. La ciclosporina es uno de los más usados. Puede mejorar un poco su absorción con los alimentos grasos. Tiene una nefrotoxicidad característica, entonces el uso, a pesar de eso, se usa para el trasplante renal, pero tiene un riesgo de nefrotoxicidad importante y puede producir por ahí también adormecimientos, parestesias, ¿no? Toxicidad del sistema nervioso. Con algunos medicamentos que también se eliminan por el riñón y que pueden ser nefrotóxicos, como la anfotericina, los AINES o la furosemida, aumenta el riesgo de daño renal. Y acá está la indicación, ¿no? Artritis reumatoide, psoriasis o el proceso de trasplante renal. El tacrolimus se considera algo superior a la ciclosporina en términos de respuesta. Miren todas las citoquinas que va a inhibir, ¿no? La 3, el interferón, el factor necrosis tumoral alfa, sin efectos importantes sobre los linfocitos B y las células natural killer, ¿no? Entonces no tiene un efecto digamos, importante sobre la producción de los anticuerpos. Es una acción un poco más sobre los linfocitos T. También el nefrotóxico es una característica un poco de estos dos primeros, el riesgo de nefrotoxicidad. Y a largo plazo la persona podría desarrollar una neoplasia, un linfoma. Entonces, ¿qué sucede? A veces los pacientes usan este medicamento cuando son niños, ¿no? Por alguna enfermedad, como la dermatitis atópica, y luego ya lo suspenden. Cuando pasan los años, ese paciente crece, puede desarrollar un linfoma, ¿no? Un cáncer de los ganglios, digamos, como consecuencia del uso en la etapa de la niñez, ¿no? Del tacrolimus. ¿Para qué se usa? Este es un uso importante, ¿no? Ayer me parece que alguien comentaba o preguntaba respecto a los corticoides aplicados en la piel. Y yo les decía que, bueno, hay que usar corticoides de baja potencia, pues, ¿no? Si tienes dermatitis atópica, que significa dermatitis alérgica, ¿no? Que salen como unas escamas, que pueden tener algo de secreción, que son muy pruriginosas, pican mucho, son un poco más frecuentes en los niños, ¿no? El niño comienza a rascarse la cara, a rascarse los brazos, en fin, en los pliegues sobre todo se encuentra. Bueno, como sea, en los casos de dermatitis atópica o alérgica, entonces se pueden usar corticoides y se usan corticoides de baja potencia, ¿no? Para evitar los efectos adversos, ¿no? Que generan en la piel el uso a largo plazo y de alta potencia, ¿no? De alta potencia sobre todo. Y si no se pueden usar corticoides o el corticoide ya se usó y no ha respondido bien, entonces se puede usar tacrolimus en pomada, en crema.
Entonces vienen en crema, pomadas, y eso permite el tratamiento de la dermatitis alérgica. No es un corticoide, es un inmunosupresor que actúa sobre todo inhibiendo los linfocitos T, ¿no? Y al aplicarlo de manera tópica también tiene menos efectos adversos. Pues al aplicarlo en la piel se va a pasar menos a la circulación general y no va a haber estas reacciones adversas que acá están mencionadas. Finalmente, sirolimus, ¿no? Es un medicamento, pues, que tiene que ver con los emetor, como hemos dicho, con una unión muy alta a la albúmina. Esa es una característica del sirolimus, que sin embargo, no limita lo que es el acceso a los tejidos, digamos, ¿no? Y puede reducir todas las células de defensa, ¿ya? Todas las células, pancitopenia, ¿no? Significa que todas las células se van a venir abajo, todas las células hematológicas se van a venir abajo. Ahora, ¿en qué caso se usa para el trasplante renal y los stent coronarios? ¿Qué es un stent? Un stent es un tubito de metal que se coloca en las arterias coronarias que están cerrándose para que permanezcan abiertas. O sea, se utiliza para prevenir infartos o para tratar a veces los infartos cardíacos, ¿no? Para que la circulación de la sangre se mantenga adecuada, ¿no? Un tubito metálico, como cambiar una tubería, ¿no? Que ya está sucia y vieja por otra más nueva, algo así. Bueno, entonces, estos stent, algunos son solo de metal y otros tienen sirolimus en su interior, por donde está circulando la sangre. Entonces se entiende que el sirolimus, al evitar la proliferación celular, va a mantener al stent permeable por más tiempo. O sea, lo que pasa es que el stent es un tubo de metal. Entonces, conforme la sangre pasa, se va a ir ensuciando, se va a ir depositando, así como si fuera una arteria, colesterol, residuos proteicos, ¿no? Y se va a ir obstruyendo. Pero cuando tiene sirolimus en su interior, o sea, es un tubo que está formado, es un tubo de metal, pero que por la parte interna se le ha agregado sirolimus, entonces es más caro, pero también se obstruye con más dificultad, porque esto de acá disminuye justamente las células, pues, ¿no? Las células de defensa. Y acá está lo que se llama, su compañero preguntó como MAP, ¿no? Los famosos MAP. El MAP no es en realidad un nombre, ¿no? Es un sufijo. O sea, es la terminación que tienen los anticuerpos monoclonales. Ahí está brevacizumab, rituximab, que su compañero nos preguntaba, alacizumab, tenemos, hemos dicho, infliximab, tenemos tocilizumab, y así hay un montón de MAP, ¿no? Que terminan en este sufijo, ¿no? Esa es su terminación. Ahora, el prefijo puede variar, ¿no? Por ejemplo, acá dice ri, ala, gemba, tosi, entonces eso puede ser un poco variable. La segunda palabra se relaciona un poco con el sitio donde van a actuar, ¿no? Tú, por ejemplo, ri, tú, el término tú se relaciona aquí con lo que es, pues, un tumor, ¿no? Un tumor, es más o menos pero no un solo tipo, sino diferentes tipos de tumor. La siguiente palabra, como sí, tiene que ver con cómo se originó, ¿no? De hombre, de ratón, de la rata, o se hizo un diseño, digamos, un diseño quimérico que dice acá, ¿no? De laboratorio. Y finalmente la palabra MAP, que caracteriza a todos ellos. Entonces, dentro de los fármacos que tienen efectos inmunosupresores, destacan los inhibidores de las citocinas, ¿no? Los inhibidores de las llamadas citocinas, porque las citocinas son las que producen respuestas inflamatorias importantes. Entonces, dentro de estos inhibidores de las citocinas, ¿m? Están los inhibidores del factor de necrosis tumoral y los inhibidores del receptor de interleucina 6. Entonces, estos dos grupos son particularmente importantes. Por supuesto, acá en la figura se muestran otras cosas. Se muestra el abatacept, que es un inhibidor del receptor CD80, CD86, que inhibe la coestimulación. Se muestra un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD20 de los linfocitos, que los va a inhibir. Y se muestra algunos inhibidores de las llanosquinasas, ¿ah? Que son enzimas intracelulares que se necesitan para la diferenciación y la proliferación, como baricitinib, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante en inhibidores de citocinas son los que inhiben al TNF-alfa o al receptor de la interleucina 6, ¿no? Al receptor de interleucina 6.
Dentro de los que inhiben al receptor de interleucina 6 tenemos al tocilizumab. ¿Ya? Tenemos, eso hay acá en nuestro medio, y se ha usado mucho en el COVID, ¿no? Se ha usado mucho en el COVID para los pacientes graves. Se ha encontrado que reducir la tormenta de citoquinas, inhibir la tormenta de citoquinas, es adecuado, es beneficioso para el paciente, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que no se debe olvidar, ¿no? Lo que mata al paciente o mataba al paciente, ahora ya no se muere casi la gente, muy poco, es el, la respuesta, ¿no? Inflamatoria severa, ¿no? La respuesta inflamatoria extensa, lo que se llama tormenta de citoquinas. Entonces, eso se puede bloquear con el anticuerpo monoclonal tocilizumab, ¿ya? Porque la interleucina 6 es clave en esa tormenta de citoquinas. Bueno, y el otro aspecto importante de los inhibidores de citoquinas son los inhibidores del factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Entonces, el factor de necrosis tumoral es un mediador, una citoquina fundamental en las respuestas inflamatorias de artritis, este, lo que es un poco el lupus, ¿no? Lo que son enfermedades inflamatorias intestinales inclusive. Entonces, inhibir al TNF garantiza, sobre todo en artritis, una excelente respuesta, en artritis reumatoide. ¿Con qué se puede hacer esta inhibición? Con infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, también, por supuesto, con adalimumab, certolizumab, pero no tenemos todos estos aquí en nuestro medio. Contamos un poco más con infliximab y con etanercept. Como ven, el etanercept no termina en MAB, por lo tanto no es un anticuerpo monoclonal, es una proteína, ¿no? Mixta, digamos, que incluye una parte del anticuerpo, incluye otra parte obtenida elaborada de manera sintética, ¿no? Dirigida al TNF. Vamos a ver. Tenemos aquí al TNF-alfa y al TNF-alfa, su unión a su receptor, y la consecuencia de ello es que se activa el factor nuclear capa de tipo beta, que es un factor transcripcional, las janusquinasas y la proteína activadora 1, que también es otro factor transcripcional, y las caspasas que ocasionan la muerte celular programada, ¿no? La apoptosis. Esas son las consecuencias de la acción del TNF-alfa en las células. Cuando hablamos de artritis reumatoide, el TNF es muy importante, junto con la interleucina 1, pero el TNF en particular es muy importante. Entonces produce citoquinas y produce también una inflamación sinovial, ¿no? Una inflamación de la membrana sinovial que termina generando un panus, que es una proliferación de los sinoviocitos, una infiltración de los fibroblastos. Y como vemos, por culpa del TNF no solamente hay cambios en la membrana sinovial, sino también en el cartílago y los huesos. La persona que tiene artritis reumatoide tiende a tener las articulaciones deformadas, y esta deformación se debe justamente a la destrucción del cartílago y del hueso que produce la artritis reumatoide. Entonces dijimos que dentro de los inhibidores del TNF-alfa tenemos, ahí los podemos ver, al infliximab, que sí es un anticuerpo monoclonal, y al etanercept, que no es un anticuerpo monoclonal, que tiene una parte, la parte constante del anticuerpo, pero en el extremo tiene una estructura eh, que es de naturaleza proteica, que se ha pegado aquí a la fracción constante del anticuerpo y que es muy específica contra el TNF-alfa. Entonces, el anticuerpo monoclonal completo y una proteína, digamos, mixta, que tiene funciones también contra el TNF-alfa. Hay algunos otros más acá, no vamos a entrar en tanto nombre. Y como dijimos, puede haber un uso en la inflamación intestinal, por ejemplo. Puede ayudar ahí lo que es el inhibidor de TNF-alfa. Pero sobre todo se ha encontrado importante en los cuadros articulares, sobre todo la artritis. Acá tenemos inhibidores de interleucina 1. No se usan mucho, la anakinra se unía al receptor y evitaba que la interleucina 1 interactuara con su receptor. La respuesta no es la mejor, entonces nos hemos quedado un poco con lo que es inhibidores del factor necrosis tumoral alfa, infliximab, etanercept. Y a propósito del COVID, dijimos, en el COVID pues había una tormenta de citoquinas, acá están, tormenta de citoquinas, que depende de la activación del factor nuclear kappa y de las janusquinasas.
Estos activadores transcripcionales van a estar en relación con la unión de la interleucina 6 al receptor. Y lo que va a hacer el tocilizumab, entonces, es unirse, como ven ustedes, acá está anticuerpo monoclonal, a los receptores de interleucina 6, de manera de que bloquea pues esta interacción y ya no se produce la tormenta de citoquinas. Entonces se considera el tocilizumab un antagonista del receptor de interleucina 6. ¿Qué consecuencias tenía normalmente que la interleucina 6 o tiene normalmente la unión de la interleucina 6 a su receptor? Que se aumente la colágena, que se produzcan nuevos vasos sanguíneos, que se diferencie el osteoclasto, que se activen células citotóxicas, ¿no? Se activan tanto la CD8 como la CD4 y las células B, y en el hepatocito la producción de algunas proteínas con características proinflamatorias, ¿no? Entonces, todos estos procesos proinflamatorios al final se pueden bloquear con el tocilizumab, ¿no? Un antagonista receptor de interleucina 6. Eh, Varios de los fármacos que hemos mencionado entonces son inhibidores de citoquinas, ¿no? Ahí está el etanercept, el infliximab, el tocilizumab, para mencionar tres que hemos comentado. Algunos son anticuerpos monoclonales, los llamados MAB, como nos ha dicho su compañero, y otros no lo son, ¿no? Son proteínas, digamos, mixtas, que combinan porción de anticuerpo y proteína diseñada para afinidad alta. Eh, el rituximab es un anticuerpo monoclonal, pero no está dirigido a inhibir citoquinas, sino a depletar, o sea, disminuir el número de linfocitos este, de tipo B, ¿no? Los linfocitos B, uniéndose al receptor CD20. Entonces es un poco una diferencia. Y la abatacept, como dijimos, es un bloqueador de la coestimulación, se une a las proteínas C80, C86, entonces de esa manera puede bloquear el proceso de coestimulación. Las indicaciones y las observaciones están un poco acá, no vamos a comentar mucho sobre eso, pero eso es lo que sucede con estos fármacos. ¿Qué hay que recordar además de los anticuerpos monoclonales? O aunque no sean anticuerpos monoclonales, etanercept no es anticuerpo monoclonal, pero son sustancias proteicas que no se pueden dar por vía oral. Si ustedes se dan cuenta, todos los que son anticuerpos monoclonales, todos los que son MAP o proteínas se inyectan por vía subcutánea o intravenosa. Claro, no se inyectan a cada rato, 2 veces por semana, una vez por mes, depende, ¿no? No se inyectan con mucha frecuencia, pero a pesar de ello, el costo es elevado, entonces no siempre se utilizan. Estos medicamentos pues cuestan varios miles de soles, ¿no? Las ampollas son costosas. Entonces son medicamentos eficaces, pero solamente se usan de forma alternativa. ¿Ya? Entonces no tienen un uso inicial. Si alguien tiene artritis reumatoide, que es el ejemplo típico de enfermedad que se maneja con estos, primero usa metotrexato. Puede usar también corticoides, pero el metotrexato es el fármaco de primera línea. Si no responde a eso, puede usar pues sulfasalacina, hidroxicloroquina, o sea, otros inmunosupresores que no son etanercept, por ejemplo, o infliximab. Y así no responde o el cuadro es grave, se piensa en un etanercept o infliximab. ¿Ya? Entonces, más o menos esa sería la idea. Y otro aspecto relevante es que, como estos disminuyen las citoquinas, pueden activar infecciones o pueden favorecer la aparición de infecciones, entre ellas la tuberculosis. Entonces, antes de aplicar estos anticuerpos, hay que descartar que el paciente no tenga tuberculosis, ¿no? Que no esté con un cuadro de tuberculosis latente, ¿no? O activa, pero obviamente la latente es el problema porque se va a despertar y se va a convertir en activa. Otro anticuerpo monoclonal es el natalizumab. Como vemos, va a interferir con lo que es la expresión de moléculas de adhesión, ¿no? O sea, va a bloquear que en el endotelio aparezcan moléculas de adhesión. Al no expresarse las integrinas, al neutralizarse las integrinas, no va a poder haber una apoptosis, perdón, una diapédesis, ¿no? Una diapédesis, no va a haber una salida de las células blancas hacia los tejidos periféricos. Entonces, la idea es que el natalizumab va a evitar que las moléculas de adhesión se expresen y puedan salir las células a hacer su trabajo en los tejidos, ¿no? Los mantiene a las células dentro de la sangre.
Hay una serie de factores de crecimiento, ¿no? Que lo que van a hacer es producir, pues, como perdón, a ver, se pausó, creo. Ya, se pausó. Busquemos la figura. No quise pausar, pero se pausó un minuto. Ya estamos por acá. Entonces, decíamos que hay una serie de factores de crecimiento que pueden actuar en sus receptores correspondientes para activar la replicación, para activar lo que es la diferenciación, inclusive pueden participar en los procesos de metástasis y desarrollo de nuevos vasos, o sea, eso ya tiene que ver con el cáncer. Entonces, hay medicamentos que actúan como antagonistas de los factores del crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos el factor de crecimiento, ¿no? Epitelial, ¿no? El receptor para el factor de crecimiento epitelial, ¿no? O el receptor para el factor de crecimiento epitelial. Entonces, estos factores de crecimiento epitelial se han relacionado, por ejemplo, con el cáncer de mama. Entonces, el desarrollo del cáncer de mama tiene que ver particularmente con HER2. Entonces, ¿qué se hace en el cáncer de mama? Obviamente se usan los famosos UMAP o MAB, anticuerpos monoclonales, para neutralizar a ese receptor, de manera que no se pueda producir la cascada intracelular y el cáncer de mama revierte, ¿no? No se cura, pero tiene una mejoría notable, una mejoría significativa. Entonces, ese es un aspecto importante que ahorita vamos a ver con una figura. Por supuesto, hay una variedad, como ven ustedes, de anticuerpos monoclonales, ¿no? Que pueden actuar en diferentes receptores de factores de crecimiento, bloqueando los procesos de replicación, ¿no? Proliferación, apoptosis, metástasis, en fin, bloqueando diferentes tipos de respuestas. Y el otro aspecto importante que podemos ver en esta figura es que si no actuamos sobre el receptor del factor de crecimiento, podemos actuar sobre la actividad de tirosinquinasa que tienen estos receptores. Y eso se hace con los famosos INHIB. Entonces, podríamos decir, en pocas palabras, para quedarnos con la idea, que tenemos la familia UMAB, ¿no? Que es de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que pueden actuar contra el TNF, que pueden actuar en este caso contra los factores de crecimiento o contra los receptores de los factores de crecimiento. Y tenemos la familia INIB, ¿no? Dovitinib, sunitinib, sorabenib, ¿no? Regorabenib, ¿no? Familia INIB, erlotinib. Entonces, estos INIB bloquean la actividad de tirosinquinasa que tiene la porción citosólica del receptor. Y también interfieren entonces con la estimulación de la transcripción, la proliferación, ¿no? En las células, digamos, blanco. Acá tenemos el ejemplo de lo que sucede en el cáncer de mama. En el cáncer de mama, lo que sucede es que el receptor HER2 lo que va a hacer es estimular pues la replicación de esta neoplasia. Entonces, para neutralizar al receptor, para bloquear al receptor y no se estimule la proliferación de las células del cáncer de mama, se utilizan dos anticuerpos monoclonales, el trastuzumab y el pertuzumab. Entonces lo que hacen al unirse al receptor es bloquear la señal intracelular, su función, y ya no hay replicación, ¿no? Ahora, no solamente bloquean las respuestas intracelulares, sino que marcan a las células, ¿no? Como dice acá, señalan a las células. Entonces, al marcar a las células viene el sistema inmunológico, vienen algunos anticuerpos, o vienen los natural killer, o vienen algunas otras células citotóxicas y destruyen a la célula de cáncer de mama. Entonces, es otro beneficio que eh, tendrían estos dos medicamentos. Para ir terminando esta Doctor parte, vamos Javier, a ver. Sí, sí, dígame, dígame. doctor Javier, y por ejemplo, cuando la paciente tiene cáncer de mama, o digamos, hay un retiro ya que en algunos casos lo retiran el seno, entonces quiere decir que la paciente se dio cuenta demasiado tarde, el dolor salió demasiado tarde, o el tratamiento no hizo efecto para llegar al retiro del seno. Porque lo Claro, importante es no Lo importante sería, o sea, no retirar el seno y que se quede y que siga el tratamiento y supere en este caso el cáncer. Pero en muchas pacientes veo que, bueno, en algunos casos retiran el seno. claro, Quedaría un poco.
Ya, Luis, el problema es que el cáncer, como vamos a ver en la siguiente parte, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar, pues tiene metástasis, ¿no? Tiene la capacidad de generar metástasis. Es decir, cuando se ha hecho el diagnóstico, muchas veces ya las células no solamente están en la mama, están en otras partes del cuerpo. Están en los ganglios axilares, a veces ya están en el pulmón, en el hígado, en otros sitios, ¿no? A veces no están, solamente están en los ganglios, pero otras veces ya están diseminadas o con metástasis. Ahora, ¿qué sucede? Si no se retira la mama, la terapia no es eficaz al 100%, o sea, no es que estos medicamentos eliminan al 100% de células neoplásicas. O sea, hacen lo que pueden, entre comillas, o sea, buscan a todas las que pueden y las marcan para ser eliminadas, pero no se consigue una eliminación al 100%. Entonces, se retira la mama con la intención de que se pueda eliminar todo el tejido enfermo y además aquellas células que por ahí estén un poco escondidas o que hayan sobrevivido y que puedan generarnos problemas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de retirar la mama, ¿no? Si el cáncer está bien localizado, es un diagnóstico bien inicial, entonces podría extirparse sin retirar la mama, ¿no? La cirugía definitivamente es la terapia curativa en este caso, ¿no? Ideal. Pero cuando ya el tumor ha salido, digamos, del tejido mamario y ha infiltrado parte de lo que es el tejido conectivo que está alrededor, y ya es posible que esté inclusive ya en los ganglios, la idea es mejor retirar la mama, retirarla toda, porque el tratamiento, con los fármacos que sean, no consigue eliminar totalmente el 100% de células. Si se retira la mama, se elimina todo lo que hay ahí, ¿no? Igual se da tratamiento, igual se da tratamiento para matar las células que puedan haber quedado en los ganglios y alguna que haya escapado por ahí. Si hay un poco de suerte, entre comillas, se pueden eliminar las pocas que han quedado y la persona podría curarse, ¿no? Podría curarse. Pero a veces no es así, y a pesar de estas terapias, después de un tiempo aparecen pues células neoplásicas en el cerebro, células neoplásicas en el pulmón, ¿no? En el hígado, como hemos dicho, y la enfermedad continúa, ¿no? Continúa. Entonces, eh, en teoría, podríamos, digamos, aparentemente curar, pero no es tanto así porque es difícil eliminar al 100% de células, sobre todo cuando son bastantes. Vamos a hablar un poquito de eso en la parte siguiente. Entonces, culminemos con las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina más importante, capaz que habría que recordar, es la inmunoglobulina Rho. Este es un anticuerpo, una inmunoglobulina G, un anticuerpo que va a neutralizar al antígeno D. El antígeno D, recordarán por fisiología, se encuentra en los eritrocitos. Es lo que hace que seamos RH positivos o RH negativos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se utiliza esta inmunoglobulina D? En las gestantes, en las mujeres embarazadas, que son RH negativo y que el papá es RH positivo. Entonces, al momento del parto, la sangre del bebé, que es RH positivo, va a entrar en contacto con la sangre de la mamá, que es RH negativo, y se van a producir anticuerpos. Y a ese bebé no va a tener problema, pero para el próximo embarazo, la mujer ya tiene anticuerpos contra el D, ya tiene anticuerpos contra el RH positivo, y si el segundo bebé, no el primero, sino el segundo es RH positivo, va a tener problemas. Entonces, para evitar eso, se utiliza inmunoglobulina RH, ¿no? O inmunoglobulina D, ¿no? Esta inmunoglobulina, entonces, lo que hace, ¿no? Es, acá lo tenemos, es de origen humano, es evitar, ¿no? Que los eritrocitos entren en contacto con el sistema inmunológico de la madre. O sea, prevenir la sensibilización, evitar el reconocimiento. ¿Ah? Lo enmascaran a los eritrocitos, entonces no es reconocido como extraño y no produce anticuerpos. Entonces el segundo bebé puede nacer normal y el tercero con la misma terapia puede también nacer normal sin problemas. ¿Ya? Entonces es un poco la idea. Y la última, para hacer un paréntesis de unos 5 minutos, tiene que ver con lo que es la inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa es una terapia interesante que tiene múltiples acciones. Miren, nos demoraríamos acá varios minutos revisando cada uno de estos aspectos, pero podemos ver, por ejemplo, que disminuye la activación
de las células T, mediadas por las células presentadoras, ¿no? De antígenos. Entonces, es una acción. También puede producir una activación de la célula natural killer. También puede disminuir la activación de los macrófagos y disminuir las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, aumentar la apoptosis de las células T, disminuir su diferenciación. Dentro de algunas de la apoptosis de las células B, muchas acciones puede tener la inmunoglobulina. Es una forma de terapia para las enfermedades autoinmunes. Entonces, 5 minutos de receso. Y continuamos. Bien, vamos entonces a revisar un poco el tema de antineoplásicos. Es un tema extenso, ¿no? Interesante, pero extenso, que vamos a tratar de resumir como estamos haciendo en los otros días con los aspectos más relevantes, ¿no? Primero de ello, capaz debemos considerar que en el origen del cáncer hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Quizás el más importante, pues, justamente es la mutación y la inestabilidad genómica, ¿no? Hay genes, ustedes han llevado en su biología, como el gen P53, por ejemplo, que es un gen protector, pues, ¿no? Que cuando está mutado, pues, favorece la aparición de las neoplasias. Y después tenemos el concepto de los protooncogenes, ¿no? Que son justamente reguladores o controladores del crecimiento y la replicación. Pero estos protooncogenes normales pueden también mutar o puede haber lo que se llaman a veces problemas de movilización, movimiento, ¿no? Cambios, las posiciones de los genes, ¿no? Reubicaciones, y esto puede conducir a que de un protooncogen aparezca un oncogen y induzca una proliferación indiscriminada, una falta de diferenciación y una proliferación indiscriminada, ¿no? En cuanto al término de inestabilidad genómica, es un término relevante sobre todo para las neoplasias hematológicas, ¿no? Inestabilidad genómica implica, pues, por ejemplo, que cuando nuestras células de defensa, nuestros linfocitos entran en contacto con un antígeno, cuando somos niños, digamos, tienen que reordenarse los genes para diferenciarse en una clona de linfocitos que actúe contra ese antígeno y anticuerpos contra ese antígeno. Pasa el tiempo y entramos en contacto con otro antígeno, otra vez hay un reordenamiento genético para desarrollar una clona ahora específica para este nuevo antígeno y así, ¿no? Entonces, estos procesos de reordenamiento genético hacen que nuestro ADN pues tienda a ser un poco inestable y en ese proceso de reordenamiento pueden aparecer, pues como hemos dicho, mutaciones, pueden haber reubicaciones en los lugares de algunos de los genes y eso conduce pues a las neoplasias, ¿no? Sobre todo las hematológicas, está comprobado que las leucemias tienen mucho que ver con el reordenamiento genético, con la inestabilidad genómica. Claro, si a eso se le agrega los factores ambientales, las radiaciones, las sustancias químicas, eso pues son factores que favorecen el problema. Después el resto son características más bien del cáncer ya, ¿no? La producción de nuevos vasos, la capacidad de invadir otros tejidos y movilizarse a distancia, la respuesta inflamatoria, que es parte, digamos, de lo que sucede en las neoplasias, ¿no? Es algún daño tisular de todas maneras, la replicación indiscriminada, el estar protegidos de alguna manera al ser células propias, estar protegidos contra la destrucción del sistema inmunológico, ¿no? A veces las mutaciones también modifican algunas proteínas de superficie que evitan la destrucción. Hay genes que deberían bloquear el crecimiento desmedido, pero están bloqueados, ¿no? O están inhibidos. Hay una proliferación indiscriminada, un consumo de energía que termina acabando también con el paciente, ¿no? Y la apoptosis no se da dentro de algunas de las características que presentan las neoplasias. Entonces, respecto a los medicamentos, nosotros podemos ver aquí
que existen diferentes tipos de fármacos, ¿no? Hay fármacos que se consideran que actúan en la fase de G1, ¿no? Previo a cuando están activando a las ciclinas y previo a la fase de síntesis del ADN. Otros que actúan en la fase G2, otros que actúan en la mitosis propiamente dicha, ¿no? Entonces hay una serie de fármacos que pueden actuar en cada una de las diferentes fases del ciclo celular. Además de estos que son más o menos específicos de fase, por ejemplo la vincristina que inhibe la organización de los microtúbulos, no va a haber el uso acromático, eso que hay para la mitosis, entonces pues es un fármaco específico de la fase M, ¿no? Mientras que los fármacos antimetabolitos que mencionamos hace un momento, que también se usan como antineoplásicos como el metotrexate, obviamente actúa en la fase de síntesis del ADN, pues no hay purinas ni pirimidinas, ¿no? Entonces es así. Pero también hay fármacos que no tienen una parte del ciclo celular específica donde actuar, ¿no? El agente alquilante, la ciclofosfamida, no actúa predominantemente en la fase S o en la fase M, simplemente daña el ADN en cualquier momento de su ciclo vital que se encuentre en la célula, ¿no? De una forma parecida a la doxorubicina, que es un antibiótico, también puede actuar pues en la replicación del ADN, pero puede también lesionarlo directamente, incorporarse a él en cualquiera de estas fases. Entonces hay antineoplásicos específicos de fase y antineoplásicos que pueden actuar en cualquier momento del ciclo celular. Esta figura es un poco extensa, no la vamos a detallar toda, pero nos menciona, nos hace ver dos cosas o tres cosas fundamentales, ¿no? La primera que debemos entender es que los antineoplásicos van a afectar en lo que se llama el dogma central, ¿no? Eso ustedes lo han visto en biología. Es decir, van a bloquear desde la síntesis de purinas y pirimidinas, pasando por la formación de los nucleótidos, el ADN, la transcripción ARN e inclusive la formación de proteínas. Esto es lo que se llama el dogma central de la biología. Entonces, en todo este proceso, desde la formación de las bases nitrogenadas, digamos, hasta la traducción proteica, pueden haber efectos de los antineoplásicos. Al final, el objetivo del antineoplásico es matar a la célula, ¿no? O por lo menos inhibir su replicación o promover su apoptosis, ¿no? Pero la idea es eliminar pues a la célula neoplásica. Entonces hay algunos que actúan pues en la síntesis de purinas y pirimidinas, antimetabolitos, este es el metotrexato, que ya lo hemos visto, ¿no? Está la mercaptopurina, que seguro nos suena, también la hemos mencionado, pero hay otros como el fluoruracilo, como su nombre lo indica, uracilo, tiene que ver con la uridina trifosfato, con el uracilo, compite entonces con la síntesis de timidilato, ¿no? Timidinas a partir de uracilo, en fin. Otros que actúan a nivel ya del ADN, por ejemplo, acá, al bloquear la función de la topoisomerasa, no va a haber pues la replicación del ADN. Otros van a formar complejos con el ADN que igual inhiben su replicación. Hay fármacos que tienen ya una función a nivel de la síntesis de proteínas, a nivel de la traducción, como la asparaginasa. La asparaginasa destruye la asparagina y la asparagina es un aminoácido que es necesario para formar la proteína. Entonces, es otro momento, ¿no? En los microtúbulos, ¿no? La vincristina, los alcaloides de la vinca, la vincristina, los que actúan en algunas enzimas, ¿no? Por ejemplo, las que tienen actividad de sinasa, dijimos, e inclusive hay fármacos que actúan en receptores hormonales, que ya son procesos un poco ulteriores, son proteínas específicas, receptores que se encuentran en la superficie de algunas células. Un segundo, por favor. Bueno, entonces esos son las ideas fundamentales de este cuadro. Entonces vamos a ver algunos aspectos puntuales de los principales antineoplásicos. Los antimetabolitos como fluorouracilo y metotrexato, vemos que el metotrexato, ya lo hemos comentado un poco antes, tiene que ver con la inhibición de la síntesis de las pirimidinas y también con la inhibición de la síntesis de las purinas. El metotrexato actúa a ambos niveles. Acá está la enzima inclusive, y acá está la otra enzima, dihidroforato reductasa, ICAR transforbilasa. Ahí actúa el metotrexato.
que es este verdecito, ¿no? Mientras que el fluoruracilo, ¿no? Se convierte en este es fluoruracilo desoxiuridina monofosfato. Es decir, se convierte en un metabolito que compite, ¿no? Con la uridina monofosfato normal y la desoxiuridina monofosfato normal, y ya no se forma timidina monofosfato. Eso es un nivel competitivo, ¿no? Se convierte en un metabolito falso, ya hemos hablado de estos metabolitos falsos que inhiben a las enzimas normales y no se forman pues las pirimidinas que deberían formarse. Acá tenemos algo más sobre el fluoruracilo. En realidad, para recordar solo de que se puede usar por vía oral, ¿no? El nombre por vía oral es capecitabina, el profármaco, pero ya el hígado lo convierte a fluoruracilo y tiene la función, pues, de actuar como un falso metabolito, que dijimos, inhibiendo la síntesis de timidina, pero también puede generar daño en el ARN, no solo en el ADN, sino también en el ARN, porque al final el ARN también tiene uracilo. Entonces, este metabolito anormal también puede alterar la formación del ARN. La mercaptopurina, como su nombre lo indica, purina, miren, purina, 6-mercaptopurina, dijimos, cuando hablamos de azatioprina, la azatioprina se convierte en 6-mercaptopurina, este medicamento se convierte en varios metabolitos anormales, usando enzimas, hipoxantina, fosforiltransferasa, inosina monofosfato deshidrogenasa, ¿no? Etcétera, enzimas que son propias de la vía de síntesis de las purinas, y estos metabolitos pues van a encargarse de competir con las purinas normales, inhibiendo la síntesis de purinas y dañando el ADN. Entonces la función es más o menos de la mercaptopurina. Entonces, en resumen, los antimetabolitos son análogos, o sea, se parecen a los metabolitos normales, que bloquean o interrumpen las vías de síntesis de purinas y pirimidinas. Entonces ya no se forma ARN ni tampoco ADN. Actúan en la fase S, la fase de síntesis obviamente, y dentro de los nombres que tenemos ahí están el fluoruracilo, la mercaptopurina y el metotrexato. Este es como un resumen muy concreto de lo que acabamos de decir. La citarabina es un competidor también, es como un antimetabolito que compite con la citidina. Entonces, la citarabina también se llama arabinosio-citosina, ¿no? Compite con la citosina en la formación de citidina, no se forma citidina, ¿no? Citosina sería el nucleócido y el nucleótido se llama citidina, ¿no? Eso es cuestiones de biología que usted ya sabe. En todo caso, la citarabina forma un falso nucleótido, el arabinósido de citidina trifosfato, que compite con la citidina normal, y hemos dicho, ya entonces no hay una formación adecuada de ADN y la célula se muere, pues, ¿no? Básicamente es el mecanismo. Respecto a la citarabina, actúa sobre todo en la fase S, algunas cosas más. Tiene un metabolismo en diferentes tejidos. Miren, una unión a proteínas plasmáticas baja. Si no se unen mucho a las proteínas plasmáticas, pasa más a los tejidos. Esa es la idea un poco de tener en cuenta esto, ¿no? Por eso se habla de un volumen de distribución amplio. Ahora, los problemas de estos fármacos, en este caso específicamente la citarabina, es la caída del cabello, pues. Entonces sabemos que estos fármacos que inhiben la síntesis de ADN afectan al folículo piloso, a las mucosas, ¿no? Úlceras en la boca, pueden salir úlceras en el recto también. Aumentan la presencia de ácido úrico, ¿no? Porque al morir las células, entonces liberan pues las purinas y las purinas se convierten en ácido úrico. Y tiene características también nocivas para el tejido nervioso, ¿no? Entonces con el metotrexato se ayudan las dos, eso puede ser una cuestión interesante. Y si la médula ósea está muy deteriorada, entonces pueden haber reacciones pues de mielosupresión. Puede ser que la médula ósea ya prácticamente deje de producir. Esta es una contraindicación. O sea, la médula ósea que esté ya, que no produzca ya casi nada, no se podría dar en ese caso. La médula ósea tiene que estar más o menos normal. Los fármacos antineoplásicos son categoría X en el embarazo en general. ¿Qué significa esto? Que si le das citarabina o metotrexato a una embarazada, matas al embrión, ¿no? Esto no es una información para el uso, obviamente, es una realidad. En Europa hay una forma de producir abortos legal, se llama el aborto farmacológico, ¿no? Entonces, para el aborto farmacológico, lo primero que toma la mujer en los primeros 6 meses de embarazo, 6 semanas de embarazo, perdón, ¿no? Cuando todavía el producto está muy pequeño, es metotrexato.
Y el metotrexato pues produce la muerte del embrión. Luego utiliza mifepristona. La mifepristona bloquea la formación de progesterona. Y recordarán que hablamos ayer un poco de la progesterona, mantiene quieto al útero. Al tomar mifepristona, se inhibe la progesterona y el útero comienza a contraerse. Y finalmente usan una prostaglandina para que las contracciones uterinas produzcan la evacuación del útero. Entonces, esta triada, estos tres medicamentos forman parte de los esquemas de aborto farmacológico, digamos, que se hace en países donde el aborto es legal, ¿no? Donde la mujer puede decidir si quiere o no seguir con su embarazo. En nuestro medio no es así. Eso se puede discutir, no estamos diciendo que estamos a favor o en contra, simplemente que es una realidad que se da en otros países, ¿no? Entonces, lo importante es recordar que en todo caso los antineoplásicos pueden generar malformaciones severas y de hecho matar al embrión, ¿no? Entonces son medicamentos clase X en la gestación, casi todos son clase X en la gestación. Dentro de los inhibidores de la mitosis están los alcaloides de la vinca. Acá hay un aspecto interesante que yo siempre lo rescato, ¿no? Esta es una planta. Quiere decir que estos medicamentos se han obtenido de una planta. Entonces hay una discusión por ahí un poco antigua, ¿no? ¿Las plantas curan o no curan el cáncer? Una persona que tiene cáncer puede curarse del cáncer tomando hierbas, ¿no? Hay, entre comillas, hierbateros. Es una forma de decir, no es una forma peyorativa, no queremos menospreciar, pero hay gente que se autodenominan hierbateros o curanderos o gente que conoce plantas, ¿no? De la selva, de la sierra y que los utiliza para curar enfermedades. Es una sabiduría ancestral, no es malo, ¿no? De hecho, como vemos acá, a partir de esta planta se han sacado los fármacos antineoplásicos. Entonces, es posible que las plantas puedan curar el cáncer, ¿no? Pero el problema está en que tienen además otras sustancias. Si alguien se toma toda la planta, está tomando vincristina, pero está tomando también otras sustancias ahí que puede que le hagan mal o que no tengan ningún efecto. Entonces, la idea es sacar de la planta la sustancia que es realmente eficaz contra el cáncer, ¿no? Ahora hay gente que no le gusta tomar medicamentos y prefiere tomar plantas. Es más difícil que se cure con la planta completa, ¿no? Habría que mezclar plantas y eso lo conocen algunos y podría ser, ¿no? Podría ser. Esa es una discusión un poco antigua, pero sí podría suceder, ¿no? Que una combinación de determinadas plantas pudiera, si no curar, hacer el mismo efecto que hacen estos medicamentos, ¿no? O sea, detener la enfermedad o reducir la progresión. Curar significa que la persona ya no tiene la enfermedad, es un poco más difícil, ¿no? Es más discutible por lo menos eso. Bueno, entonces estamos hablando acá de los inhibidores de la mitosis, ¿no? La vincristina, que se obtenía de la planta, paraliza la mitosis, debido a que la vincristina, vamos a dar una miradita más adelante, como los taxanos, vincristina y taxanos, ¿qué cosa hacen? Detienen la formación de los microtúbulos. Acá dice alcaloides de la vinca, se unen a la tubulina beta y evitan que se incorporen más proteínas, más tubulinas. Entonces ya no hay formación de microtúbulos. Y si no hay microtúbulos, pues ya no se produce la mitosis y la célula se muere. Entonces son alteradores de la mitosis, ¿no? Detienen la mitosis. Se usan en varios tipos de cáncer, no tienen efecto depresor de la médula ósea o es muy pequeño y sí lamentablemente producen adormecimientos, ¿no? Falta de movimiento en el intestino, o sea, afectan los nervios que controlan la sensibilidad, los movimientos y hasta el movimiento intestinal. Entonces, eso sí es un efecto nocivo, ¿no? Neuropatía periférica, daña los nervios. Los taxanos pertenecen a otro grupo, también se obtienen de una planta, ¿no? Acá está la vincristina, que actúa en los microtúbulos, buen volumen de distribución. Siempre la alopecia, se cae el pelo, la gente por ahí anda con su pañuelito en la cabeza, ¿no? Disminuyen los glóbulos blancos, lesionan la boca, adormecen porque tienen efectos nocivos sobre el sistema nervioso, ¿no? Hay interacciones que no lo vamos a comentar en este momento, pero que pueden agravar la depresión de la médula ósea o pueden agravar el problema neurológico, ¿no? Y dentro de otro grupo están los taxanos o taxoides, como el paclitaxel. Otra vez, miren, obtenido de otra planta. Entonces, la vincristina se obtiene de la vinca rosea, ¿no? Esa es la planta.
mientras que los taxanos, que están aquí, taxoides o taxanos, como el paclitaxel, se obtiene de otra planta, que es la Taxus brevifolia. Entonces también es inhibidor de la mitosis, también actúa en varios tipos de cánceres y también puede producir problemas del sistema nervioso. Otro grupo de medicamentos son los inhibidores de la topoisomerasa. Uno más o menos selectivo de la topoisomerasa 1 es el irinotecan. Lo bloquea, ¿no? No hay replicación del ADN, se forman fragmentos de ADN inclusive y se produce la apoptosis. Los agentes alquilantes, ya hemos hablado de ciclofosfamida, cuando hablamos de inmunosupresores, agregan grupos alquilo y entonces destruyen el ADN. Dentro de los alquilantes, la ciclofosfamida es la más interesante. No es específica de alguna fase, puede actuar en cualquier momento. Es un profármaco porque tiene que ser convertido a aldofosfamida, en fin, a los metabolitos activos. Y uno de esos metabolitos, recordarán que dijimos hace un momento, es la acroleína. La acroleína, si la persona no se hidrata bien, no recibe suficiente agua, hay ciclofosfamida por vía oral. Si lo toma por vía oral y no toma suficiente agua, y aguanta la orina, peor a veces estamos en alguna cosa y aguantamos la orina un ratito, eso no se puede hacer con la ciclofosfamida, tan pronto tienes ganas de orinar al baño y hay que tomar bastante agua, pero si no hace así, la acroleína se va a pegar a la mucosa de la vejiga y la va a erosionar y va a haber una hemorragia, ¿no? Una pérdida de sangre por la orina. Entonces, con una buena hidratación esto se puede prevenir, pero además hay un antídoto para neutralizar a la acroleína que se llama mesna. O sea, no solo es cuestión de tomar bastante agua, sino que se puede prevenir el problema con el mesna. Otro grupo de antineoplásicos son los antibióticos antracíclicos. Son antibióticos porque obviamente tienen acción contra las bacterias, pero no se usan en las personas contra las bacterias, sino para el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, producen radicales libres, pueden incorporarse al ADN, pueden bloquear la actividad de la topoisomerasa, ¿no? Y pueden inclusive alterar la función de las mitocondrias. El antibiótico antracíclico, uno de los más usados, es la daunorubicina. Hay doxo y daunorubicina. Acá está la inhibición de la topoisomerasa, el agregado al ADN, la formación de radicales libres, la activación de una proteína quinasa C apoptótica, en fin. ¿Cuál es el problema con esta daunorubicina? Entonces, es que puede producir, aparte de la alopecia y las cosas habituales, miocarditis, puede dañar el corazón. Y entonces hay que usarlo junto con un medicamento que proteja al corazón, ¿no? Porque estaría contraindicado en las personas que tienen ya su corazón enfermo, por ejemplo, ¿no? Y a eso es peor, le va a hacer más daño. Entonces, las antraciclinas, como la doxorubicina o la daunorubicina, lesionan el ADN, inhiben la topoisomerasa, son de amplio espectro, se usan en diferentes cánceres y pueden producir lesión cardíaca, miocarditis, ¿no? Miocarditis y arritmias. Entonces, ¿con qué se protege el corazón para evitar este problema? Con el antagonista desrazoxano, ¿no? Entonces, el desrazoxano va a evitar, va a prevenir la lesión miocárdica que produce la antraciclina, ¿no? Para que no agreda al corazón. La paraginasa, dijimos, era, o es, perdón, una enzima que destruye la asparagina. Pues, ¿y cuál es su mecanismo de acción? Destruir la asparagina. Entonces, si no hay asparagina, no va a haber, pues, un aminoácido que se necesita para formar proteínas. Y eso va a conducir también a la muerte de la célula neoplásica. Tiene una duración prolongada. A diferencia de otros fármacos, no se metaboliza en el hígado, sino en el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Entonces, los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, ¿no? En el sistema fagocítico mononuclear. Después, siempre los problemas de lesiones de la mucosa de la boca y el metotrexato puede potenciar su acción. Para ir terminando, vamos a ver ya que hay algunos metales que también se usan como antineoplásicos, ¿no? El cisplatino, obviamente tiene platino en su composición, puede actuar en cualquier momento del ciclo, actúa bien en los tumores sólidos y lamentablemente al ser un metal pesado, tiene la capacidad de producir nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿no? Esos son sus problemas. En cuanto a los fármacos usados en el tratamiento de los neoplasias que tienen que ver
con hormonas, ¿no? O sea, son fármacos que tienen acciones bloqueadoras de las hormonas. Tenemos al tamoxifeno. El tamoxifeno lo revisamos ayer, me parece, como un MSRE, con un modificador selectivo de receptor estrogénico, ¿no? Un modificador selectivo de receptor estrogénico. ¿Qué dijimos que hacen estos modificadores selectivos? Tienen doble acción, recordarán que dijimos ayer. Pueden comportarse como agonistas, por ejemplo, en el hueso o en el endometrio, y pueden comportarse como antagonistas en el cáncer de mama, en las células de la mama, bloqueando el cáncer de mama. Entonces, el tamoxifeno es uno de esos medicamentos, ¿no? Que puede bloquear al receptor estrogénico que se encuentra en la célula del cáncer, en la célula mamaria, pero activar a la célula ósea para que siga funcionando normalmente. Y hay antiandrógenos, así como hay antiestrógenos, digamos, o moduladores selectivos del receptor estrogénico, hay antiandrógenos. El problema es acá el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un problema. Entonces hay que bloquear, ¿no es cierto?, al receptor androgénico, ya no al estrogénico, sino al androgénico, con fármacos como la flutamida, ¿no? Ahora, la flutamida en realidad solamente bloquea el receptor androgénico, ¿no? Entonces ya no se produce las respuestas a la testosterona en la próstata sobre todo, ¿no? Entonces esa es la idea. Pero hay otro medicamento diferente de la flutamida solo el receptor androgénico, que aparte de bloquear al receptor androgénico, también evita su translocación del complejo hormona-receptor y también evita que haya un coactivador que facilite el desenrollamiento del ADN. Entonces, en la flutamida es un fármaco para el tratamiento del cáncer de próstata, que es mejor que la flutamida, porque la flutamida solamente se une acá, pero la enzalutamida antagoniza la interacción de la testosterona con el receptor, después evita que ingrese al núcleo y además eh, previene la acción del coactivador, ¿no? De esa manera se asegura de que la célula del cáncer de próstata muera, ¿no? Muera realmente, sea inhibida. Y en el cáncer de mama dijimos que había anticuerpos monoclonales, acá está el receptor HER2, ¿miren? Y acá está lo que hemos hablado sobre trastuzumab, que se une al receptor y facilita la destrucción por otras células del cuerpo, ¿no? Ya no hay dimerización, ya no se juntan dos receptores, cosa que es importante para la transcripción. Y como hemos dicho, este receptor HER2 al cual se ha unido el anticuerpo monoclonal va a activar a células citotóxicas para que destruyan a la célula tumoral. Y esto lo habíamos visto hace un momento. Y la última diapositiva, dijimos que en el interior de la célula hay actividad de sinasa, ¿no? Entonces, esa actividad de sinasa, es decir, la tirosina, cuando la tirosina recibe un fosfato, tiene actividad de tirosina sinasa y produce respuestas intracelulares, ¿no? Entonces, un medicamento como los INHIB, ¿qué hacen los famosos INHIB? Hay varios INHIB, ¿eh? Entonces, uno de los más antiguos está acá, el imatinib, pero hay varios medicamentos que terminan en INHIB. ¿Qué hacen? Ocupan el sitio activo del ATP. Entonces, la tirosina ya no va a ser fosforilada, ya no va a ser activada, ¿sí? Pues si no es activada, no se va a producir, ¿no?, la reacción entre el sustrato y su efector y se va a bloquear lo que es la leucemia mielogénica o mielógena crónica. En condiciones normales, ¿no?, normalmente cuando se activa el residuo de tirosina, cuando se fosforila, sí hay unión entre sustrato y efector y aparece la leucemia. Pero cuando no se fosforila la tirosina, no hay capacidad de que el sustrato se una al efector y se inhibe el desarrollo de la leucemia mieloide crónica. Bien, entonces eso es lo que queríamos hoy día comentar con ustedes respecto a este tema.